Queremos compartir una nueva reflexión con usted. En este tiempo en que se ha prolongado este tiempo de pandemia, tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta está relacionada con la preocupación que deberíamos tener por nuestra gente joven. Me refiero a nuestros jóvenes, adolescentes, a nuestros hijos, sus hijos. El hecho de no estar congregados, de no estar recibiendo enseñanza de la palabra, de no estar siendo fortalecido en el espíritu, debe haber una gran preocupación porque puede que venga una crisis espiritual en cuanto a la fortaleza, las convicciones de la palabra de Dios que deben estar en los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque estamos frente a una tremenda amenaza de tantas ideologías y por otra parte, todo el tiempo que nuestros jóvenes tienen hoy no lo están invirtiendo en estudiar la palabra ni en la oración. Usted sabe la debilidad de ellos. Si los adultos pasa mayormente nuestra gente joven. Entonces, frente a este tiempo que estamos viviendo, con toda esta cultura cambiante y todas estas ideologías y todo este sistema que se nos está viniendo encima, necesitamos preocuparnos porque estamos un poco alejados. Y yo quiero compartirles con ustedes a propósito de esto. Encontré en una página web esta noticia que quiero compartirla para que desde ahí hagamos este análisis. Y en esta noticia dice lo siguiente: muchos jóvenes no regresarán a la iglesia cuando termine la pandemia, decía este informativo. Los investigadores, porque esto lo hizo una organización que investiga en Estados Unidos en muchos temas de la iglesia cristiana evangélica. Muchos investigadores creen que la pandemia va a empeorar la crisis de la fe, a menos, está relacionado con los jóvenes, a menos que se tomen medidas para contener ese impacto. Entonces, puesto que esta es una organización en Estados Unidos muy seria, y lo que pasa en otro lado del mundo, como la pandemia está por todas las naciones, también va a suceder y va a repercutir acá en nuestros países. Por lo tanto, hay una preocupación. Y yo quiero que analicemos este tema y veamos un poco nuestra realidad, pero a la vez, más que eso, vamos a tener que buscar un fundamento de la palabra, porque aquí lo que vale, lo que sirve, es qué nos aconseja, de qué manera podemos fortalecer la fe de nuestra generación de jóvenes mediante la palabra del Señor. Vamos a tomar como base un texto y a la vez un ejemplo muy ilustrativo en el libro de Daniel. Daniel, el joven Daniel, junto a los 3 hebreos, lograron prevalecer en una cultura totalmente mundana, pagana y opuesta a la palabra del Señor. ¿Cómo logró este joven con sus compañeros prevalecer frente a todas las tentaciones, frente a una cultura tan opuesta, tan diferente a la fe que ellos tenían como pueblo del Señor escogido? Y basado en este texto y en este personaje, vamos a aplicar y vamos a revisar nosotros hoy día como iglesia y de qué manera deberíamos preocuparnos por nuestra generación de nuestros hijos. En el versículo 8 dice, del libro de Daniel: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Quiero tomar esa frase. Daniel tomó una determinación en su corazón, y esa determinación nació de lo profundo de las convicciones que él tenía. Él propuso no contaminarse con el sistema, con la cultura, con el mundo, con todo lo adverso que estaba viviendo en esa tierra extraña donde habían sido llevados cautivos. Se cree que Daniel era un jovencito adolescente, posiblemente 17 años, cuando fueron llevados a tierra extraña. Se les quitó el templo, el congregarse, ya no tenían la palabra de Dios en la Torá, no tenían tampoco a sus familias, no estaban en su patria, con todo en contra. ¿Cómo pudo permanecer y prevalecer este joven, firme en su fe, fiel a su Dios, hasta el final de sus días, en una cultura, con una mundanalidad completamente diferente a lo que ellos habían sido formados desde niños en la palabra del Señor? Entonces, para ello vamos a comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Los hijos del pueblo de Dios, según lo que Moisés había enseñado en la antigüedad, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 se les enseña claramente a los padres y les dice claramente: tus hijos, esta ley que yo te mando, dice el Señor, va a estar primero en tu corazón, le dice a los padres, y luego tú se la vas a enseñar a tus hijos y se la repetirás a ellos, y estando en tu casa hablarás de ella con tus hijos. Algo que hoy día no se puede hacer.
porque nuestros hijos hoy día están demasiado informados y la mayor parte de su tiempo están dedicados solamente a las redes sociales. Difícilmente en las casas hablemos del tema, seamos honestos, hoy día es difícil mantener el altar familiar. Al principio de esta crisis que estamos viviendo fue un poco más fácil estar más reunidos para compartir una palabra, pero cada vez como que se hace más difícil esta situación. Y el hecho de no estar yendo a la iglesia y no estar fortaleciendo la fe de nuestros hermanos, sobre todo de sus hijos, nos está produciendo una preocupación. ¿Se estará debilitando la fe de los hijos? ¿Cómo fortalecer la fe de los hijos? Vamos al ejemplo que acabamos de leer. ¿Por qué Daniel prevaleció y fue victorioso en una cultura mundana y pudo ser fiel, pudo permanecer íntegro y fue un testigo del Dios de Israel en ese mundo tan pagano y diferente? Primero, porque ellos fueron formados en la palabra del Señor desde niños, como acabamos de leer en el libro de Deuteronomio. La ley decía, tus hijos serán enseñados en la palabra, así que ellos fueron enseñados a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque para amar a Dios y servir hay que enseñar a los hijos y a los jóvenes, no solamente con el corazón, con las emociones, también con nuestra mente. Porque si algo está usando el enemigo hoy día para debilitar la fe y robar la fe de los jóvenes, es trabajar en la mente. Tenemos que cuidar el intelecto, la mente de los jóvenes, y para ellos hay que enseñarles los principios de la palabra de Dios. Alguien dijo, no se puede solamente vivir de emociones, porque generalmente las emociones van a ir tras la mente. Donde va la mente, va a seguir el corazón y va a seguir las emociones. Pero lo que hace permanecer firme a un niño y en toda su vida es la formación valórica espiritual desde su infancia con la palabra del Señor. ¿Habremos cometido algunos errores como iglesia? No es solamente cultos, cantar, programas y más programas. Aquí lo que nos está haciendo falta es fundamentar a nuestros jóvenes en los principios de la palabra del Señor. ¿Cómo evitar esta crisis? Fundamentando en los principios eternos de la palabra del Señor. Porque el enemigo va a trabajar la mente con todas estas ideologías que vienen de ideas que no nacen de la revelación de la palabra, nacen hombres pensadores ajenos a Dios que están tratando de meter a esta cultura un humanismo totalmente contrario a los principios de la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Debemos estar más precavidos, estar preparados porque viene tiempo de mucha persecución, no persecución bélica, sino persecución en cuanto a los valores espirituales de la palabra del Señor. Y a tiempo tenemos que actuar. La influencia de este sistema es terrible y es tremenda y cada vez va a ser más difícil mantener la fidelidad de nuestros hijos porque ellos están siendo bombardeados por todo este sistema. ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos, en internet? Netflix, con todas esas películas que tienen mensajes subliminales, que están como de alguna manera tratando de que los hijos hoy día, la gente joven, asuma como normales muchas conductas y prácticas que son totalmente contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Así que debemos estar muy atentos a esto, porque la influencia de afuera es muy fuerte y cada vez va a ser peor. Toda esta mundanalidad que se va a venir contra la iglesia y va a producir muchos cuestionamientos, muchas dudas, y debemos estar muy preparados para enfrentar el tiempo que nos toca vivir como iglesia, porque se viene una tremenda persecución en el ámbito de los valores espirituales y morales de la iglesia. Necesitamos fundamentarnos más en la Escritura. Un error que cometemos como iglesia es que a veces creemos que solamente necesitamos programas y de hacer cultos, pero no formar con enseñanzas y discipulados a nuestra gente. Si algo falta en nuestras iglesias es fundamentar sobre todo a nuestra generación de gente más joven en los principios de la palabra del Señor. Necesitamos volver a las Escrituras. Recuerde que Pablo dice a Timoteo, acuérdate, Timoteo, que desde niño fuiste instruido en la palabra, en las Escrituras, y ellas te van a hacer sabio para la salvación
en Cristo. Necesitamos volver a la Escritura. Hoy, por supuesto que es más difícil porque por las plataformas virtuales es muy difícil mantener enseñanzas, discipulados, pero es una preocupación y tenemos que estar preparados cuando podamos retornar. Para una de las primeras cosas es volver a las Escrituras. Y mientras haya ocasión, tanto por las diferentes plataformas virtuales, tenemos que ir enseñando la palabra, haciendo reflexionar a nuestra gente con la palabra, sobre todo a nuestros jóvenes, porque ellos están muy informados. Usted sabe que sus hijos, nuestros jóvenes, hoy día están muy informados. ¿Cuánto tiempo pasan en Internet? Así que hoy necesitamos nosotros estar muy conscientes para poder ser prevenidos y precavidos a este tiempo que va a venir. Orar e interceder en secreto para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de ellos. Porque lo único que hace volver el corazón de un hijo que se está apartando, cambiando su rumbo, influido por esta cultura, lo único que va a hacer tornar a su hijo o a un joven que se está alejando es la obra del Espíritu Santo en su corazón. Esta misma investigación que yo acabo de mostrarle también nos dice que por lo menos hay un 20% de jóvenes que ya cambiaron de rumbo y seguramente no van a volver a la iglesia. Y apenas puede haber un 10% comprometido para servir al Señor fiel. Eso es verdad. Usted puede decir, yo tengo algunos mis jóvenes que están haciendo programas virtuales. Puede que haya unos 10 jóvenes ahí, pero también hay 10 más, 20 que están fuera y que están demasiado absorbidos por internet y por todo lo que esta cultura le está dando. Se está apagando esa llama de fe en sus corazones. Ahí está y debe estar nuestra preocupación. Así que, ¿cómo fortalecer a nuestros jóvenes? Volviendo a instruirles en la palabra del Señor. Porque hay una crisis que puede venir y afectar mucho a esta generación y a nuestras iglesias. Es tiempo. Acordémonos de Daniel. Daniel se propuso porque tenía convicciones desde niño en su corazón. Eso es lo que va a hacer permanecer fiel a un hijo, a un joven, las convicciones en su corazón de la palabra eterna del Señor. Que el Dios de paz le fortalezca para estar atento al tiempo que estamos viviendo, discernir y a tiempo acudir para ir formando, comprendiendo, apoyando, inclusive aceptando a veces hasta las dudas que van a tener nuestros jóvenes para entenderlos, apoyarlos y volver a fundamentarlos con los principios de la palabra del Señor. La segunda parte de este tema, próximo video.